En este video te voy a mostrar 15 lugares para ver en Bruselas, la capital de Bélgica, donde se dice que está la plaza más bonita del mundo. ¿Será así? Vamos a ver. Y vamos a empezar por lo más famoso de Bruselas, el Manneken-Pis. Este es un pequeño y famoso monumento en forma de niño orinando que se convirtió en un símbolo de la ciudad. Se encuentra en una esquina que la vas a identificar fácilmente porque vas a ver bastante gente amontonada sacándole fotos a esta estatua de poco más de 50 centímetros. Si querés tener el área despejada, vas a tener que ir temprano. Una curiosidad es que para fechas especiales se lo suele vestir con atuendos temáticos. Y seguro que el Manneken-Pis tiene más ropa que vos y yo juntos. En su guardarropas tiene más de 1000 atuendos. Hay un museo donde se los puede ver. Junto a la escultura se indican las fechas y vestimentas que va a usar a lo largo del mes. Originalmente esta fuente se usaba para el abastecimiento de agua potable de Bruselas, pero con el correr de los años y gracias a las múltiples leyendas que se crearon a su alrededor, hoy en día es un icono de la ciudad. Y también está la hermana del Manneken-Pis y para completar el trío, este perro orinando. Se dice que crearon estas otras estatuas en diferentes puntos de la ciudad para fomentar también el turismo para otros rincones. Y vamos a la Grand Place, otro icono de la ciudad, pero bastante más grande que el Manneken-Pis. Según el escritor Victor Hugo, es la plaza más bonita del mundo. Contame en comentarios qué te parece la plaza que estás viendo en pantalla. El origen de la Grand Place se remonta al siglo XII, cuando se usaba como una plaza de mercado para comerciantes y agricultores. Con el tiempo, este espacio se fue desarrollando y mejorando, y en el siglo XVII se convirtió en una plaza gótica y renacentista con imponentes edificios y monumentos. Hoy en día es considerada una de las plazas más bellas del mundo y es patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Entre sus edificios más llamativos están las casas de los gremios, el ayuntamiento y la casa del rey. Si querés conocer más sobre cada uno de los edificios, la plaza y la historia de Bélgica, te sugiero hacer un free tour en español. Te voy a dejar info en la descripción. Nosotros estuvimos los primeros días de enero y también vimos el árbol de Navidad en la plaza. Vimos también cuando lo estaban sacando. Pero lo más impactante fue el show de luces y música que vimos de casualidad la primera noche que llegamos a Bruselas. El siguiente lugar es el Jardín del Mont des Arts, que es un parque situado en el corazón de la ciudad, un lugar tranquilo y bonito para relajarse y disfrutar de la naturaleza. Además, con lindas vistas. El jardín se diseñó en 1950 y tiene variedad de plantas, árboles y arbustos que crecen en un entorno cuidado y prolijo. Pero no fue siempre así como lo vemos. Después de pasar un periodo de abandono y mal estado, lo renovaron en 2001. Y vamos para el Parque de Bruselas, también conocido como Parque Real, que es el parque público más antiguo de la región. Durante la Revolución Belga de 1830, este lugar fue escenario de luchas y conflictos para la población. Se encuentra entre el Parlamento Federal y el Palacio Real. Y este es precisamente el siguiente punto. El Palacio Real se construyó donde antes estaba el Palacio de los Duques de Brabante, que se destruyó en 1731 por un incendio. Se empezó a construir en 1820, aunque tuvo varias modificaciones y cambios de estilo a lo largo de los años. El palacio se puede visitar solo desde finales de julio hasta finales de agosto. Y vamos a continuar con las Galerías Reales de Saint-Hubert, inauguradas en 1847. Estas galerías comerciales son uno de los primeros centros comerciales cubiertos de Europa y un ejemplo temprano de la arquitectura de vidrio y hierro. Hoy en día, las galerías albergan una amplia variedad de tiendas y restaurantes. El siguiente lugar lo descubrimos de casualidad. Si te gusta también visitar sitios menos conocidos y turísticos, te lo recomiendo. Este edificio era un mercado cubierto a finales del siglo XIX, pero ahora funciona como un centro de exposiciones con bares y cafés en su interior. Vimos una exposición de fotos de diferentes lugares de Bruselas y una de estas fotos nos llevó a descubrir otro lugar que te lo cuento en un ratito. En la parte subterránea de este edificio tienen otra exposición sobre cómo fue cambiando el lugar, que empezó siendo una plaza hasta que construyeron el edificio actual. La fuente que vemos en el centro con forma de obelisco está en ese lugar desde que era una plaza. El lugar que te dije que descubrimos a partir de una de las fotos de la exposición es esta librería. Está en las Galerías Reales de Saint-Hubert, que ya te nombré antes, pero se encuentra en una de las alas de la galería que se llama Galería de los Príncipes.
La primera vez que anduvimos por acá no nos dimos cuenta, así que volvimos a verla. Si te gustan las librerías, merece una visita. Es una pequeña librería independiente con una amplia selección de títulos en francés y en otros idiomas. Y nos vamos para Delirium. Tenía mucha curiosidad por conocer este lugar que está en el récord Guinness por la enorme variedad de cervezas que ofrece. En el año 2004 logró este récord con 2004 cervezas. Como te podrás imaginar, hay estilos para todos los gustos, pero si no sabes qué elegir, te puedes comprar un metro de cerveza y probar diferentes variedades. Seas o no amante de la cerveza, te recomiendo dar una vuelta por Delirium. En el caso de que sí seas fan de la cerveza, te cuento que hay un tour en español donde vas a poder conocer la historia de la cerveza belga y por supuesto también degustarla. Y ahora nos vamos para el barrio El Sablón, que es uno de los más elegantes y sofisticados de la ciudad. Vas a encontrar tiendas exclusivas, galerías de arte y restaurantes. Además, el barrio es conocido por su iglesia gótica, Iglesia de Nuestra Señora o Notre Dame. Este barrio también es famoso por su feria de antigüedades que atrae a visitantes de todo el mundo. Es una zona bonita para caminar y perderse por sus callecitas tanto de día como de noche. Y cambiamos de tema, no sé si sabías, pero Bélgica es el país de nacimiento de muchos cómics famosos internacionalmente como Los Pitufos y Las Aventuras de Tintín. Y en Bruselas hay muchos murales basados en estos cómics y muchos murales en general. Así que si este es un arte que te gusta, te voy a dejar marcados todos los murales que encontré en un mapa que te lo dejo en la descripción. Y si te interesa el mundo del cómic en particular, hay un museo del cómic y un tour del cómic en español, te dejo info abajo. El Arco del Cincuentenario es un monumento que conmemora el aniversario número 50 de la independencia de Bélgica en el año 1880, aunque para esta fecha no estaba terminado. La verdad es que es impresionante verlo de cerca. Está ubicado en el Parque del Cincuentenario, no tengo videos para mostrarte porque llegamos de noche y no se veía nada, pero estuve buscando fotos y se ve muy bonito de día. Ahora nos vamos para el barrio europeo, donde te voy a mostrar 3 lugares que se pueden visitar con entrada libre. El primer lugar es la Casa de la Historia Europea. Es un museo interactivo y moderno que permite a los visitantes explorar la historia y la evolución del continente. Cuenta con exhibiciones sobre la Revolución Francesa de 1789, la Revolución Industrial en Gran Bretaña, la Segunda Guerra Mundial y más hitos que marcaron la historia de Europa. Como te dije, la entrada es libre, incluye una tablet que funciona como guía multimedia. La tecnología del edificio y las exposiciones en sí mismas son impresionantes, con pantallas táctiles, proyecciones y otros elementos multimedia que hacen que la visita sea interesante y dinámica. Nosotros estuvimos 3 horas y podrías tardar incluso más tiempo si querés ver absolutamente todo. También se puede conocer el hemiciclo, que es el lugar donde los miembros del Parlamento Europeo debaten y deciden sobre políticas y leyes que afectan la forma en que vive la gente en toda la Unión Europea. Es de entrada libre, pudimos entrar sin reserva previa, pero te sugiero hacerla sobre todo si vas en temporada alta. En la entrada te dan una guía multimedia que está en 24 idiomas, también en español. Tardamos 1 hora en hacer el recorrido completo y me pareció muy interesante. El edificio es enorme y nos costó encontrar la puerta para visitantes. Para que tengas una referencia, esta entrada está frente a 2 fragmentos del muro de Berlín que los vas a encontrar en Google Maps. El siguiente lugar es el Parlamentarium, una visita recomendada si te interesa la política y la historia de la Unión Europea. Este centro de información permite a los visitantes sumergirse en el mundo de la Unión Europea y conocer más sobre su historia, funcionamiento y objetivos. Cuenta con exhibiciones interactivas y tecnológicamente avanzadas, lo cual hace que la experiencia sea entretenida y atractiva incluso para todas las edades. La entrada es libre y puedes hacer la reserva online para asegurar tu lugar. Y ya están los 15 lugares que te había prometido, pero va un extra y es el Atomium. Es un edificio
icónico de Bélgica con forma de átomo. Estoy segura que alguna vez viste alguna foto o video de esta estructura de metal que se construyó en 1958 para la Exposición Universal de Bruselas. Consta de 8 esferas a las cuales se puede acceder por ascensores. Está alejado del centro, pero se puede llegar en transporte público aproximadamente entre 30 a 40 minutos. Y hay más museos para ver, como museos de arte, el Museo de Ciencias Naturales, Museo Militar, Museo del Cómic y más lugares que te los voy a dejar todos anotados en el blog. Te recuerdo que es deviajesyotrodemonios.com. Y por último, no te olvides de comer papas fritas, waffles, chocolate y tomar cerveza, todos íconos de la gastronomía belga. Si hay veganos del otro lado, cuidado porque en muchos lugares a las papas las fríen en grasa de animales. En el blog también voy a dejar lugares con opciones veganas. Si te gustó el video, si te sirve la info, te voy a pedir que me dejes tu like y que te suscribas al canal desde el botón de suscribirse que hay acá abajo. Eso me ayuda un montón para el crecimiento del canal y seguir compartiendo info viajera. Muchas gracias y te veo en el próximo video.